Mi propio hijo me expulsó de casa aunque no veía, dijo una anciana ciega. Pero Dios la hizo rica. Hola, espectador. Gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos con este testimonio que cambiará tu perspectiva sobre el abandono familiar y la providencia divina. En las calles empedradas de Puebla, donde las iglesias coloniales susurran oraciones que han resonado durante siglos y donde cada campana parece contar historias de fe inquebrantable, vivía María González, una mujer de 78 años que había perdido la vista pero nunca había perdido la esperanza, hasta que su propio hijo decidió arrebatársela junto con todo lo demás. María había sido ciega durante los últimos 15 años de su vida. La diabetes había ido consumiendo gradualmente su visión como una vela que se apaga lentamente, hasta que un día despertó en una oscuridad completa que ya nunca la abandonaría. Pero había aprendido a navegar el mundo con sus otros sentidos. Conocía cada rincón de su casa por el sonido que hacían sus pasos, identificaba a las personas por sus voces y por el aroma de sus perfumes, podía cocinar guisándose por el olor y el sizzling de las especias en el sartén. Su hijo Carlos, de 52 años, había heredado de su padre difunto una distribuidora mediana de productos farmacéuticos que generaba ingresos estables pero no extraordinarios. Era un hombre que había desarrollado una obsesión enfermiza con el estatus social y con proyectar una imagen de éxito que su realidad económica no podía sostener. Su esposa, Lorena, una mujer de 40 años que trabajaba como cosmetóloga en un salón de belleza exclusivo, compartía esa ambición de aparentar una vida que no podían permitirse. La casa donde había vivido María durante 40 años era una construcción colonial hermosa en el centro histórico de Puebla, con techos altos, vigas de madera tallada y patios internos llenos de azaleas que ella ya no podía ver, pero que seguía cuidando por el aroma que despedían en las tardes. La propiedad había aumentado considerablemente de valor debido a la gentrificación del centro histórico, y Carlos había comenzado a verla no como el hogar de su madre, sino como un activo financiero que podría resolver todos sus problemas de dinero. Durante los 5 años previos a la tragedia que cambiaría todo, Carlos había estado presionando cada vez más agresivamente a María para que vendiera la casa. «Mamá, esta casa es demasiado grande para una sola persona, especialmente para alguien en tu condición», le decía con esa crueldad disfrazada de pragmatismo que utilizan los hijos ingratos. «Con lo que vale esta propiedad, podrías comprarte un departamento pequeño y tener dinero de sobra para vivir cómodamente». María conocía las verdaderas motivaciones de Carlos. Había escuchado las conversaciones telefónicas donde él discutía con Lorena sobre las deudas que habían acumulado tratando de mantener un estilo de vida que no podían costear. Habían comprado un auto del año a crédito, habían renovado su casa con préstamos bancarios, habían inscrito a sus 2 hijos en colegios privados que consumían la mitad de sus ingresos mensuales. «Mijo», le había respondido María en una de esas conversaciones que se repetían como un disco rayado, «esta casa es mi vida. Aquí nací, aquí me casé, aquí criaste a tus hijos cuando eran pequeños. No puedo vivir en otro lugar. Es lo único que me queda de tu papá». Carlos había desarrollado esa impaciencia cruel que adoptan los adultos cuando sienten que sus padres mayores son obstáculos para sus planes. «Mamá, ya no eres una niña, tienes que ser práctica. Además, cuidar esta casa es demasiado trabajo para ti. Te vas a lastimar, te vas a caer, va a pasar algo malo». Lo que Carlos no mencionaba era que él había estado evaluando secretamente el valor de la propiedad. Había traído tasadores cuando María estaba dormida, había consultado con agentes inmobiliarios, había calculado que la venta de la casa podría generar aproximadamente 8 millones de pesos, suficiente dinero para pagar todas sus deudas y financiar el estilo de vida que creía merecer. María había perdido la vista, pero no había perdido la intuición. Podía sentir que algo había cambiado en la forma en que Carlos y Lorena la trataban. Sus visitas se habían vuelto más frecuentes pero menos cariñosas. Ya no venían a conversar o a acompañarla. Venían con agenda,
con argumentos preparados, con esa presión constante que la hacía sentir como un obstáculo en lugar de una madre. «Abuela, usted ya está muy viejita para vivir sola», le había dicho su nieta Sofía, de 16 años, durante una visita familiar que se sintió más como una intervención coordinada. «Mis papás están preocupados por su seguridad. ¿Qué tal si se cae y nadie se da cuenta? ¿Qué tal si alguien se mete a robarle y usted no puede defenderse?» María sabía que las palabras venían de la boca de Sofía, pero que habían sido plantadas por Carlos y Lorena. Era una estrategia que habían perfeccionado: utilizar a los nietos para manipular emocionalmente a la abuela, hacerle sentir que su resistencia era egoísmo hacia su propia familia. Durante los meses anteriores al abandono definitivo, Carlos había intensificado la presión de maneras cada vez más crueles. Había comenzado a llegar a la casa con expertos que evaluaban las condiciones de seguridad del hogar, un arquitecto que señalaba escalones peligrosos, un geriatra que hablaba de los riesgos de las caídas en adultos mayores, un trabajador social que explicaba las ventajas de la vida asistida para personas con discapacidades visuales. «Todos los especialistas coinciden, mamá», le decía Carlos después de cada visita. «Esta casa no es segura para alguien en tu condición. Es una bomba de tiempo. Cuando pase algo malo, nos vamos a arrepentir de no haber tomado precauciones». María se sentía como una criminal siendo juzgada por el delito de ser vieja y ciega en su propia casa. Cada conversación se convertía en un juicio donde ella tenía que defender su derecho a vivir en el lugar donde había sido feliz durante décadas. El punto de quiebre llegó un domingo de octubre, después de la misa familiar que había sido una tradición en la familia González durante generaciones. María había preparado mole poblano con el mismo amor de siempre, navegando su cocina con la destreza que solo dan años de práctica. Había puesto la mesa con sus platos favoritos, había encendido las velas aromáticas que llenaban la casa con el olor a canela y vainilla. Pero durante la comida, Carlos había anunciado que tenía algo muy importante que discutir. «Mamá, Lorena y yo hemos tomado una decisión. Ya no podemos seguir preocupándonos constantemente por tu seguridad. Encontramos un lugar perfecto para ti». Le había entregado un folleto colorido de un centro de vida asistida para adultos mayores con necesidades especiales. En la portada había fotografías de ancianos sonrientes en jardines perfectos, como si fuera propaganda de vacaciones en lugar de publicidad para un depósito de personas olvidadas. «Es un lugar especializado en personas con discapacidades visuales», había explicado Lorena, con esa voz dulce que usan las vendedoras cuando quieren convencer a alguien de comprar algo que no necesita. «Tienes enfermeras las 24 horas, actividades recreativas adaptadas, fisioterapia, y lo mejor de todo, no tienes que preocuparte por nada». María había escuchado en silencio, sintiendo cómo se desmoronaba el mundo que había construido durante 78 años. «¿Y si no quiero ir?». Carlos había suspirado con esa impaciencia exagerada que adoptaba cuando quería hacer sentir irracional a su madre. «Mamá, ya no es tu decisión, es una decisión médica. Todos los expertos coinciden en que necesitas cuidado especializado. ¿Y mi casa? La vamos a vender. Con ese dinero vas a poder pagar el centro de vida asistida y te va a sobrar para todos tus gastos. Es la solución perfecta para todos». Esa noche, María se había quedado despierta hasta el amanecer, sentada en su mecedora favorita, acariciando el rosario que había sido de su madre, orando con una desesperación que no había sentido desde que había perdido la vista. «Jesucito», había murmurado en la oscuridad que ahora era su compañera permanente, «no entiendo cómo llegué hasta aquí. Ese niño que crié con tanto amor, al que le di todo lo que tenía y todo lo que era, ahora me ve como un estorbo que hay que quitar del camino». 2 semanas después, en una mañana de noviembre que amaneció fría y gris como una despedida, Carlos había llegado con una camioneta de mudanzas y 2 hombres que empacaron las pertenencias de María en cajas que ella no podía ver, pero que podía escuchar siendo llenadas con los pedazos de su vida. «Ya está todo listo, mamá. El lugar es muy bonito, ya verás», había dicho Carlos, sin darse cuenta de la crueldad involuntaria de sus palabras.
María había tocado por última vez las paredes de su casa. Había respirado profundamente el aroma de las azaleas de su patio. Había memorizado el sonido de sus pasos en el corredor donde había caminado durante miles de días. No lloró porque había aprendido que las lágrimas no cambian las decisiones de los corazones endurecidos, pero algo se rompió adentro de ella con un sonido que solo ella pudo escuchar. El trayecto hasta el centro San José de la Providencia duró 25 minutos que se sintieron como 25 años. María iba sentada en silencio, con su bastón blanco entre las piernas y su rosario en las manos, escuchando cómo Carlos hablaba por teléfono sobre los trámites de venta de la casa, como si ella no estuviera presente. El centro olía a desinfectante y a tristeza, a vidas que habían llegado a su capítulo final sin haber terminado de escribir su historia. María fue asignada a una habitación que compartía con otra anciana, doña Esperanza, de 85 años, que lloraba en silencio todas las noches, llamando a sus hijos que nunca la visitaban. «Bueno, mamá, aquí está tu nueva casa», había dicho Carlos con esa alegría forzada que utilizan los vendedores cuando quieren convencerse a sí mismos de que lo que venden es bueno. «Mañana venimos a visitarte para ver cómo te sientes». Esa fue la primera mentira de muchas que seguirían. Carlos no regresó al día siguiente, ni al otro, ni durante toda la primera semana. Cuando María preguntaba por él, las enfermeras le decían que había llamado para preguntar cómo estaba, pero que había estado muy ocupado con la venta de la casa. La rutina del centro era eficiente pero vacía. Desayuno a las 7, medicamentos a las 8, actividades para ciegos a las 10, almuerzo a las 12, siesta obligatoria de 2 a 4, merienda a las 5, cena a las 7, luces apagadas a las 9. Era como vivir en una fábrica de supervivencia, donde el objetivo no era vivir, sino simplemente no morir. María pasaba las horas sentada junto a la ventana de su habitación, aunque no podía ver nada a través de ella, pero podía sentir el calor del sol en la cara durante las mañanas, podía escuchar los sonidos de la ciudad, que seguía funcionando sin ella. Podía oler las flores del jardín que le recordaban las azaleas que había dejado atrás. Las noches eran lo peor. Se quedaba despierta escuchando los ronquidos de doña Esperanza, los llantos sofocados de otros ancianos y los murmullos de personas que hablaban en sueños con hijos que ya no los escuchaban. «Jesucito», oraba todas las noches, «no entiendo tu plan. Para esto me mantuviste ciega pero viva tanto tiempo, para terminar mis días entre extraños, olvidada por el hijo que fue mi razón de vivir». 3 semanas después de haber sido abandonada, María recibió una llamada de Carlos que confirmó todas sus sospechas sobre las verdaderas motivaciones detrás de su internamiento. «Hola, mamá, ¿cómo estás? Perdón que no he ido a visitarte, pero he estado súper ocupado con la venta de la casa». María quiso gritarle, quiso llorar, quiso preguntarle cómo podía estar tan ocupado que no podía apartar una hora en 3 semanas para ver a su madre ciega en un asilo, pero solo dijo: «Estoy bien, mijo. ¿Ya vendiste la casa?» «Sí, mamá. Conseguí un muy buen precio, 8.200.000 pesos. Ya pagué todas mis deudas y abrí una cuenta de ahorros para tus gastos del centro». «¿Cuánto pusiste en mi cuenta?» Un silencio incómodo se extendió por varios segundos. 200.000 pesos, mamá. Es más que suficiente para varios meses». María hizo cálculos mentales rápidos. Carlos se había quedado con más del 97% del dinero de la venta de su casa. Había usado a su madre ciega como pretexto para apoderarse de la propiedad que había sido su único patrimonio. «Carlos, esa era mi casa». «Ay, mamá, no empieces con eso. Ya hablamos muchas veces. El dinero se está usando para tu beneficio. El centro es caro. Vas a necesitar medicinas, cuidados especiales. Es mejor que yo administre el dinero para asegurarme de que te alcance». Cuando colgó el teléfono, María supo que había sido víctima no solo del abandono familiar, sino también del robo más cruel, el robo de un hijo a su madre. Esa noche, arrodillada junto a su cama en la habitación que compartía con doña Esperanza, María hizo la oración más desesperada de su vida. «Jesús, si realmente existes,
si realmente me amas como me enseñaron de niña, ayúdame, no para recuperar el amor de mi hijo, porque entiendo que ese se perdió para siempre. Ayúdame para no morir de tristeza, para encontrar un propósito en esta oscuridad que no es solo la de mis ojos, sino la de mi alma. Lo que María no sabía era que su oración estaba a punto de ser respondida de una manera que transformaría no solo su vida, sino la de muchas otras madres ciegas y abandonadas que estaban orando las mismas oraciones desesperadas en centros de todo el país. Si esta historia ha tocado tu corazón y conoces a personas mayores con discapacidades que están sufriendo abandono familiar, deja tu oración por ellas en los comentarios. Dios ve en la oscuridad mejor que nosotros en la luz, y nunca abandona a los que son abandonados por quienes más deberían amarlos. Los días en el Centro San José de la Providencia transcurrían con esa monotonía cruel que tienen las rutinas diseñadas para mantener a las personas vivas, pero no para hacerlas sentir que están viviendo. María se despertaba cada mañana no por el sonido de los pájaros en su jardín de azaleas, sino por el ruido metálico de los carritos de medicamentos que recorrían los pasillos, como soldados marchando hacia una batalla que nunca termina. Su compañera de cuarto, doña Esperanza, había comenzado a contarle historias durante las largas tardes que se arrastraban como caracoles heridos. «Yo también era dueña de mi casa, María», le había dicho una tarde, mientras esperaban la hora de la cena. «Una casita pequeña pero bonita en el barrio de Santiago. Mi hijo me convenció de que la vendiera para invertir el dinero en algo más seguro. Resulta que lo más seguro para él fue gastárselo en sus vicios». María escuchaba estas historias con el corazón partiéndose cada vez más. No era la única madre que había sido despojada por sus propios hijos. El centro estaba lleno de ancianos que habían entregado todo a sus familias y que ahora eran tratados como cargas inconvenientes que había que depositar en algún lugar donde no estorbaran la vida perfecta de las siguientes generaciones. Estaba don Aurelio, de 82 años, cuyo hijo había vendido su taller de carpintería después de internarlo. «Me dijo que el dinero era para pagar el centro», contaba don Aurelio. «Pero aquí me tienen con las facturas vencidas desde hace 3 meses. No sé qué se hizo todo ese dinero». Estaba doña Carmen, de 75 años, cuya hija había vaciado su cuenta de ahorros el mismo día que la había internado. «Era para emergencias médicas», me dijo. «Lo único es que la emergencia médica era la cirugía estética que se quería hacer». María había descubierto que el abandono familiar viene acompañado casi siempre del despojo patrimonial. Los hijos que no quieren la responsabilidad de cuidar a sus padres, tampoco quieren que esos padres conserven la independencia económica que les permitiría tomar sus propias decisiones. Una tarde de diciembre, mientras María estaba sentada en el jardín del centro, sintiendo el calor del sol en la cara, recibió una visita inesperada. Era su prima Guadalupe, una mujer de 65 años que había sido su mejor amiga durante la infancia y que trabajaba como secretaria en un despacho de abogados en el centro de Puebla. «María, mi amor, vine en cuanto me enteré de lo que te hizo Carlos», dijo Guadalupe con voz quebrada por la indignación. «No puedo creer que te haya traído a este lugar». Era la primera vez en un mes que alguien hablaba con María con cariño genuino, sin la condescendencia profesional de las enfermeras o la frialdad burocrática de los administradores del centro. María comenzó a llorar con un alivio que no sabía que necesitaba. «Lupita me robó mi casa, me convenció de que era por mi bien, pero se quedó con todo el dinero». Guadalupe le tomó las manos con esa delicadeza que solo tienen las personas que entienden el dolor ajeno porque han pasado por dolor propio. «María, lo que te hizo Carlos no solo es moralmente repugnante, es legalmente cuestionable. ¿Tú firmaste algún documento autorizando la venta?» María trató de recordar. Durante los últimos meses antes de ser internada, Carlos le había traído varios papeles para firmar. Siempre le decía que eran trámites rutinarios, actualizaciones legales, cosas sin importancia. Como María no podía leer los documentos, había confiado en las explicaciones de su hijo. «Me hizo firmar varios papeles, pero nunca me explicó exactamente qué eran». «¿Te leyó los documentos antes de que los firmaras?».
No, solo me decía dónde poner mi firma. Guadalupe sintió una rabia que le quemaba el pecho como ácido. María, eso es fraude. Aprovecharse de la discapacidad visual de una persona para engañarla sobre documentos legales es un delito federal. Durante las siguientes 2 horas, Guadalupe le explicó a María opciones legales que no sabía que existían. Había abogados especializados en fraude familiar, organizaciones que defendían los derechos de personas con discapacidades, instituciones gubernamentales que investigaban casos de abuso patrimonial. El problema es que necesitamos evidencia, explicó Guadalupe. Necesitamos demostrar que Carlos te engañó, que aprovechó tu ceguera para robarte. Pero ¿cómo vamos a conseguir evidencia? Yo no puedo ver los documentos, no tengo copias de nada. Deja eso de mi cuenta. En el despacho donde trabajo tenemos contactos en el registro público, en notarías, en bancos. Vamos a conseguir todas las copias de todos los documentos que firmaste. Guadalupe regresó una semana después con información que confirmó las peores sospechas de María. Carlos había utilizado un poder notarial que María había firmado años atrás, cuando todavía podía ver, para emergencias médicas, extendiéndolo ilegalmente para incluir transacciones inmobiliarias. Aquí está la escritura de venta, dijo Guadalupe, leyéndole cada detalle del documento. Dice que tú autorizaste la venta porque, debido a tu discapacidad visual avanzada y deterioro cognitivo asociado, ya no eras capaz de administrar tus propios bienes. María sintió como si le hubieran vaciado hielo líquido en las venas. Deterioro cognitivo. Pero si mi mente está perfecta, solo no puedo ver. Exacto. Carlos inventó una condición médica que no existe para justificar legalmente el despojo. Eso es falsificación de documentos y fraude por aprovechamiento de discapacidad. Pero Guadalupe había descubierto algo aún más perturbador. María, según estos documentos, Carlos no solo vendió tu casa, también retiró todos los ahorros de tu cuenta bancaria el mismo día que te internó. 230,000 pesos que tenías guardados para emergencias. Pero él me dijo que había puesto 200,000 pesos en una cuenta para mis gastos del centro. Mentira. Aquí están los estados de cuenta. Carlos abrió una cuenta a tu nombre con 20,000 pesos. Se robó literalmente todo tu patrimonio. La magnitud del robo era abrumadora. Carlos no se había conformado con la casa. Había vaciado todo lo que su madre tenía, dejándola en la indigencia total, mientras él vivía cómodamente con el dinero de toda una vida de trabajo y sacrificio maternal. Esa noche, María no pudo dormir. Se quedó despierta hasta el amanecer, acariciando su rosario, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia que no sabía cómo procesar. No era solo el dinero lo que le dolía, era la confirmación de que su hijo la había visto durante meses, tal vez años, no como a su madre, sino como a un activo financiero que había que liquidar. «Jesucito», murmuró en la oscuridad de su habitación, «no entiendo cómo un niño al que le di tanto amor puede haberse convertido en alguien capaz de robarle a su madre ciega. ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal?» 3 días después, Guadalupe llegó con un abogado especializado en derechos de personas con discapacidades. Era un hombre joven llamado Licenciado Ramírez, que había dedicado su carrera a defender a adultos mayores víctimas de abuso familiar. «Señora María, su caso no es único. Vemos situaciones similares todas las semanas», explicó el abogado con una indignación profesional que se había intensificado con cada caso similar que había manejado. Los hijos que consideran a sus padres como herencias vivientes y que no pueden esperar a que mueran naturalmente para acceder a su dinero. El licenciado Ramírez había revisado todos los documentos y había llegado a conclusiones que eran legal y moralmente devastadoras para Carlos. «Tenemos un caso sólido para anular completamente la venta de la casa. Carlos cometió múltiples delitos: falsificación de documentos, fraude por aprovechamiento de discapacidad, despojo patrimonial y abuso financiero de adulto mayor. ¿Pero cómo voy a pagar los honorarios legales?», preguntó María. «No tengo dinero». «Señora, este caso lo vamos a manejar pro bono.
Cuando ganemos, recuperaremos sus bienes y además Carlos va a tener que pagar una compensación por daños morales y patrimoniales. Durante las siguientes semanas, mientras el equipo legal trabajaba en construir el caso, María vivió en una montaña rusa emocional constante. Algunos días se sentía esperanzada, creyendo que la justicia podría restaurar no solo su patrimonio, sino también su dignidad. Otros días se hundía en depresiones profundas, sintiéndose culpable por demandar a su propio hijo. ¿Estoy haciendo lo correcto, Lupita?, le preguntó a su prima durante una de sus visitas semanales. Carlos sigue siendo mi hijo. No debería perdonarlo y ya. Guadalupe le respondió con una firmeza que venía de haber visto demasiados casos similares. María, perdonar no significa permitir que sigan abusando de ti. Carlos no solo te robó dinero, te robó tu hogar, tu independencia, tu dignidad. Si no hay consecuencias, va a seguir haciéndoselo a otras personas. El momento de la confrontación legal llegó cuando Carlos recibió la demanda civil y penal que el equipo de abogados había presentado. Según Guadalupe, quien había conseguido la información a través de contactos en el juzgado, Carlos había tenido una crisis nerviosa cuando se dio cuenta de la magnitud del problema legal que enfrentaba. 2 días después de recibir la demanda, Carlos apareció en el centro por primera vez desde que había internado a su madre. María escuchó sus pasos acelerados en el corredor antes de que llegara a su habitación, pasos que sonaban diferentes a como los recordaba, más pesados, más desesperados. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Carlos con voz temblorosa. Ya no tenía esa seguridad arrogante que había mostrado durante meses. Sonaba como un niño que había sido descubierto haciendo travesuras y que sabía que iba a ser castigado. «Hola, Carlos. Qué bueno que por fin vienes a visitarme». «Mamá, ¿por qué me están demandando? ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? Todo lo que hice fue por tu bien». María respiró profundo antes de responder. Durante semanas había ensayado en su mente lo que le diría a Carlos cuando finalmente se vieran cara a cara. «Carlos, me robaste mi casa, me robaste mis ahorros, me abandonaste en este lugar después de despojarme de todo lo que tenía. No te robé nada. La casa se vendió para pagar tus gastos médicos, los ahorros se usaron para establecer tu cuenta en el centro. Carlos, tengo copias de todos los documentos. Sé exactamente cuánto dinero te quedaste y cuánto pusiste en mi cuenta. No me mientas más». El silencio que siguió fue tan largo que María pensó que Carlos se había ido, pero luego escuchó algo que no había escuchado desde que era niño, el sonido de su hijo llorando. «Mamá», estaba desesperado. Tenía deudas que no podía pagar. Iba a perder mi casa, mi carro, mi negocio. Solo necesitaba el dinero prestado para salir del hoyo. «¿Prestado? ¿Cuándo ibas a regresármelo?» «Después de que muriera». Carlos no pudo responder porque ambos sabían la verdad. Nunca había tenido intención de devolver nada. El plan había sido siempre apoderarse permanentemente del patrimonio de su madre. «Mamá, retira la demanda. Vamos a arreglar esto en familia. Te prometo que voy a devolverte todo. Carlos, tú me prometiste que el centro era temporal. Me prometiste que ibas a visitarme todas las semanas. Me prometiste que el dinero de la casa era para mi beneficio. ¿Por qué debería creerte ahora?» Cuando Carlos se fue esa tarde, María supo que había tomado la decisión correcta. No estaba demandando a su hijo por venganza. Lo estaba demandando por justicia y por todas las madres ciegas y vulnerables que estaban siendo despojadas por hijos sin escrúpulos en todo el país. Esa noche, arrodillada junto a su cama como había hecho todas las noches durante 2 meses, María hizo una oración diferente. «Jesucito, dame fuerza para seguir adelante con esto. Que se haga justicia no solo por mí, sino por todas las madres que están siendo robadas por sus propios hijos. Y si es posible, ayuda a Carlos a entender el daño que ha causado para que pueda arrepentirse de verdad». Lo que María no sabía era que su oración estaba a punto de ser respondida de una manera que transformaría no solo su caso legal, sino toda su perspectiva sobre el propósito de su sufrimiento. La madrugada del 15 de febrero, exactamente 3 meses después de haber sido abandonada en el centro San José de la Providencia,
María González experimentó algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. No fue una visita como las que había recibido su prima Guadalupe o el abogado que manejaba su caso. Fue algo que trascendía las leyes terrenales y que tocaba directamente el alma. María había estado pasando por una de las noches más difíciles desde su llegada al centro. El caso legal contra Carlos estaba avanzando lentamente. Los abogados le habían explicado que recuperar su patrimonio podría tomar años y la incertidumbre sobre su futuro la mantenía despierta hasta altas horas de la madrugada. Su compañera de cuarto, doña Esperanza, había fallecido la semana anterior, dejándola completamente sola en una habitación que ahora se sentía más como una tumba que como un hogar temporal. A las 3:45 de la madrugada, mientras María estaba sentada en su silla junto a la ventana, que no podía ver pero que le daba la sensación de estar conectada con el mundo exterior, algo extraordinario comenzó a suceder. Una sensación de calor indescriptible empezó a llenar la habitación, como si alguien hubiera encendido una chimenea invisible que irradiaba no solo calor físico, sino también paz espiritual. María sabía que no era calor del sistema de calefacción del centro, que siempre era insuficiente y desigual. Era un calor que parecía venir de dentro de ella misma, que se extendía desde su corazón hacia cada parte de su cuerpo, llenando los espacios vacíos que había dejado el abandono de Carlos con algo que no sabía cómo nombrar, pero que reconocía instintivamente como amor puro. «No tengas miedo, María», escuchó una voz que no llegaba a través de sus oídos, sino que resonaba directamente en su alma. Era una voz que sonaba como todas las canciones de cuna que había cantado a Carlos cuando era bebé, como todas las oraciones que había murmurado durante las madrugadas difíciles de su vida, como todas las palabras de consuelo que había necesitado escuchar, pero que nadie le había dicho. María no se sorprendió. Después de 78 años de vida, 15 años de ceguera y 3 meses de abandono, había desarrollado una intuición espiritual que le permitía reconocer la presencia divina cuando se manifestaba. Sabía, sin lugar a dudas, quién le estaba hablando. «Jesús», murmuró con voz temblorosa. «¿Eres tú?» «Sí, hija mía, soy yo. Y vine porque necesitas saber algo muy importante». María sintió como si todos los años de dolor, de preguntas sin respuesta, de noches llorando en la oscuridad, finalmente tuvieran sentido. No era que Dios se hubiera olvidado de ella, era que Dios había estado preparando algo tan importante que requería toda esa purificación a través del sufrimiento. «Señor, no entiendo por qué permití que Carlos me hiciera todo esto. ¿En qué fallé como madre?» «No fallaste en nada, María. Carlos tomó sus decisiones basándose en codicia, no en tu crianza. Tú le diste amor incondicional, sacrificio genuino, valores sólidos. Él eligió rechazar todo eso para perseguir dinero fácil y comodidades que no había ganado». La voz de Jesús tenía una cualidad que María nunca había experimentado. Era infinitamente consoladora, pero también infinitamente honesta. No minimizaba su dolor, pero le daba contexto y propósito. «Vine aquí porque hay algo que necesitas saber sobre tu situación. Algo que va a cambiar completamente tu vida y que va a convertir tu sufrimiento en bendición, no solo para ti, sino para miles de personas como tú». María sintió una mezcla de curiosidad y esperanza que no había sentido en meses. «¿Qué es, Señor?» «Tu tío Sebastián, el hermano de tu padre, murió hace 6 meses en España. Nunca se casó, nunca tuvo hijos y durante 40 años construyó un imperio inmobiliario en Barcelona y Madrid. Antes de morir, dejó un testamento muy específico». María trató de recordar a su tío Sebastián. Había emigrado a España cuando ella era adolescente y habían perdido contacto durante décadas. Sabía que había tenido éxito en los negocios, pero nunca imaginó la magnitud de su fortuna. «Su testamento dice lo siguiente», continuó Jesús con una precisión que solo podía venir del conocimiento divino absoluto. «Dejo toda mi fortuna a mi sobrina María González Ramírez, hija de mi hermano fallecido, con la condición de que esté viva al momento de mi muerte y que use estos recursos para ayudar a personas vulnerables
que hayan sido abandonadas por sus familias. El silencio que siguió fue tan profundo que María pudo escuchar los latidos de su propio corazón resonando como tambores en sus oídos. Era imposible, pero al mismo tiempo era la cosa más natural del mundo. ¿Cuánto dinero dejó mi tío? 350 millones de euros, María. En pesos mexicanos son aproximadamente 7.000 millones de pesos. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era una cantidad de dinero que no podía siquiera conceptualizar, más dinero de lo que había visto en toda su vida multiplicado por miles. Pero ¿cómo es posible que no me hayan notificado? ¿Cómo es posible que no sepan nada de esta herencia? Porque los abogados españoles han estado buscándote durante 6 meses, pero toda la correspondencia se envió a tu casa en Puebla. Carlos ha estado interceptando las cartas y guardándolas para decidir qué hacer con ellas cuando le conviniera. La magnitud de la traición de Carlos se expandía como ondas en un lago. No solo le había robado todo lo que tenía, sino que también había estado ocultando una herencia que la convertiría en una de las mujeres más ricas de México. ¿Carlos sabe de la herencia? Sí, María. Sabe desde hace 3 meses. Ha estado consultando abogados para ver si puede reclamar la herencia en tu nombre, argumentando que tu ceguera te hace incompetente para manejar tanto dinero. María sintió una mezcla de rabia y tristeza que la desgarraba por dentro. Su hijo no solo la había robado y abandonado, sino que también había estado planeando robarle una fortuna que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué debo hacer, señor? Mañana va a llegarte una visita muy especial. Un abogado internacional que se especializa en herencias transfronterizas. Él va a tener todos los documentos que necesitas para reclamar lo que es tuyo por derecho. Pero ¿cómo va a saber que estoy aquí? ¿Cómo va a encontrarme? Porque yo lo voy a enviar. De la misma manera que puse en el corazón de tu prima Guadalupe la urgencia de visitarte, voy a dirigir a este abogado exactamente hacia donde estás. María sintió una paz que no había experimentado desde que había perdido la vista 15 años atrás. Era como si todas las piezas de un rompecabezas que había estado armándose durante décadas finalmente encajaran para formar una imagen hermosa y completa. Pero recuerda, María, continuó Jesús con una seriedad que hizo que toda la habitación se sintiera como un templo sagrado. Esta fortuna no es para que vivas en lujo y olvides el dolor que has experimentado. Es para que te conviertas en un instrumento de justicia para todas las personas vulnerables que están siendo abusadas por sus propias familias. ¿Qué quieres que haga con tanto dinero? Quiero que construyas un sistema de protección para adultos mayores con discapacidades que están siendo despojados por sus hijos. Quiero que cambies las leyes, que establezcas precedentes legales, que crees refugios dignos, que eduques a la sociedad sobre el abuso familiar. ¿Y Carlos? ¿Qué va a pasar con él? Carlos enfrentará las consecuencias de sus decisiones. La justicia terrena se encargará de eso. Pero tu responsabilidad no es castigarlo, sino asegurar que ninguna otra madre ciega pase por lo que tú has pasado. María sintió como si hubiera recibido no solo una herencia financiera, sino también una misión divina. ¿Podré hacerlo? Soy una mujer ciega de 78 años. María, mi hija querida, la ceguera física no es nada comparada con la ceguera espiritual. Tú puedes ver las cosas más importantes, el dolor de otros, la injusticia, la necesidad de compasión. Con los recursos que vas a recibir y con la sabiduría que has ganado a través del sufrimiento, vas a poder ver más claramente que cualquier persona con vista perfecta. La presencia de Jesús comenzó a desvanecerse gradualmente, pero antes de irse completamente, agregó algo que cambiaría para siempre la perspectiva de María sobre su vida. Tu ceguera no fue un castigo, María. Fue una preparación, porque para ayudar realmente a los que no pueden ver el camino hacia la justicia, necesitas a alguien que haya aprendido a navegar en la oscuridad. Cuando María despertó por la mañana, se preguntó por un momento si todo había sido un sueño consolador creado por su mente para escapar de la realidad cruel de su situación. Pero había algo diferente en el aire, una sensación de expectativa, como si el universo entero estuviera esperando que algo extraordinario sucediera.
A las 11:15 de la mañana, la recepcionista del centro anunció por el altavoz que María tenía una visita. Señora María González, la buscan en la sala de reuniones. María se dirigió hacia allá con su bastón blanco, sintiendo una mezcla de nerviosismo y confirmación. Si realmente había sido una visión divina y no un sueño, estaba a punto de conocer al abogado que cambiaría su vida para siempre. Cuando María llegó a la sala de reuniones del Centro San José de la Providencia, se encontró con un hombre cuya voz tenía un acento español inconfundible y cuya presencia irradiaba esa confianza profesional que solo poseen las personas acostumbradas a manejar asuntos de gran importancia. Señora María González Ramírez, dijo el hombre levantándose de su silla para saludarla con el respeto que había estado ausente de su vida durante meses. Mi nombre es licenciado Eduardo Martínez Cuevas y vengo desde Barcelona específicamente para hablar con usted sobre un asunto que va a cambiar completamente su vida. María se sentó lentamente, con su bastón blanco apoyado contra la mesa, sintiendo que el corazón le latía con la velocidad de quien está a punto de confirmar que los milagros realmente existen. Licenciado, ¿cómo me encontró? Nadie sabe que estoy en este lugar. El abogado español hizo una pausa que María pudo percibir como genuina confusión. Para ser completamente honesto, señora González, no estoy totalmente seguro. Llevamos 6 meses buscándola a través de canales oficiales sin éxito. Ayer por la noche, inexplicablemente, recibí información precisa sobre su ubicación exacta. Tomé el primer vuelo de Barcelona a México esta mañana. María sonrió con esa sabiduría que solo tienen las personas que han sido testigos de la intervención divina directa. Licenciado, ¿usted cree en los milagros? Señora, después de 40 años manejando herencias complicadas, he aprendido que hay cosas que van más allá de la lógica legal. Y su caso específicamente parece estar rodeado de coincidencias que desafían cualquier explicación racional. Durante la siguiente hora, el licenciado Martínez Cuevas le explicó con detalle meticuloso la situación de la herencia de su tío Sebastián. Había traído una carpeta voluminosa, llena de documentos traducidos oficialmente, certificados de defunción, escrituras de propiedades, estados de cuentas bancarias y el testamento completo de Sebastián González. Su tío fue un hombre extraordinario, señora González. Llegó a España con 20 años y $50 en el bolsillo. Durante 40 años construyó un imperio inmobiliario que incluye 200 edificios de apartamentos en Barcelona, 150 edificios en Madrid, centros comerciales, oficinas corporativas y una cartera de inversiones diversificada que genera ingresos pasivos de aproximadamente 2 millones de euros mensuales. María escuchaba con una mezcla de asombro y gratitud. Su tío había logrado el éxito americano en territorio europeo, y ahora toda esa fortuna iba a ser suya. ¿Pero por qué me dejó todo a mí? Hacía décadas que no hablábamos. Su testamento es muy específico sobre eso, respondió el abogado, sacando el documento oficial. Dice lo siguiente: dejo toda mi fortuna a mi sobrina María, no porque tengamos una relación cercana, sino porque sé que es la única persona en la familia que tiene el corazón suficientemente grande para usar este dinero correctamente. He seguido discretamente su vida durante años. Sé que crió sola a su hijo después de enviudar, que se hizo cargo de sus padres ancianos hasta que murieron, que perdió la vista, pero nunca perdió la bondad. Si está viva cuando yo muera, significa que Dios quiere que esta fortuna se use para ayudar a otros, no para lujos personales. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de María. Su tío había estado observando su vida desde la distancia. Había visto su carácter a través de las décadas y había tomado la decisión de confiarle una responsabilidad que trascendía el dinero. Hay una condición específica en el testamento, continuó el abogado. El dinero debe usarse principalmente para crear programas de protección para personas vulnerables que han sido abandonadas o abusadas por sus familias. Su tío especificó que había leído sobre casos de abuso de adultos mayores en México y quería que su fortuna sirviera para combatir esa injusticia. María sintió como si el propósito de toda su vida se hubiera cristalizado en ese momento.
No había sido casualidad que Carlos la hubiera abandonado y robado. Había sido una preparación para entender exactamente qué tipo de protección necesitaban las personas como ella. ¿Cuándo puedo acceder al dinero? Inmediatamente, señora González. He traído todos los documentos necesarios para activar las transferencias. Pero antes, necesito informarle sobre algo que descubrimos durante nuestras investigaciones para localizarla. El tono del abogado se volvió más serio, como el de un médico que está a punto de dar un diagnóstico grave. Encontramos evidencia de que su hijo Carlos ha estado interceptando la correspondencia oficial relacionada con esta herencia. Tenemos copias de cartas certificadas que fueron entregadas en su antigua dirección, pero que nunca llegaron a sus manos. María no se sorprendió, pero la confirmación oficial de la traición de Carlos le dolió como si fuera la primera vez que se enteraba. ¿Él sabía de la herencia? Según nuestros registros, Carlos no solo sabía de la herencia, sino que había contratado abogados mexicanos para explorar maneras de reclamarla en su nombre. Aparentemente, su plan era argumentar que su discapacidad visual la hacía incompetente para manejar una fortuna de esa magnitud. La ironía era cruel y perfecta. Carlos había intentado usar la ceguera de su madre como justificación para robarle su casa y sus ahorros, y ahora había intentado usar la misma discapacidad para robarle una herencia millonaria. ¿Qué podemos hacer al respecto? Legalmente, Carlos no tiene derecho a nada. Usted es la beneficiaria única e indiscutible. Pero puedo ponerla en contacto con especialistas en derecho penal mexicano para que presenten cargos por interceptación de correspondencia oficial e intento de fraude de herencia. Durante las siguientes 4 horas, el abogado ayudó a María a establecer las estructuras legales necesarias para manejar su nueva fortuna. Abrieron cuentas bancarias internacionales, establecieron fideicomisos, crearon las bases legales para la fundación que manejaría los programas sociales y coordinaron las transferencias de todos los activos europeos. Señora González, usted es oficialmente una de las mujeres más ricas de América Latina, dijo el abogado cuando terminaron de firmar todos los documentos. Pero más importante aún, tiene los recursos para cambiar las leyes y proteger a miles de personas que están en situaciones similares a la que usted vivió. Esa noche, María no durmió en el centro. El abogado la había trasladado a una suite presidencial en el hotel más lujoso de Puebla, donde por primera vez en 3 meses pudo darse un baño en una tina real, dormir en una cama cómoda y pedir cualquier comida que quisiera de un menú que alguien le leyó con paciencia y respeto. Pero lo más importante no era el lujo recuperado, era la sensación de tener poder sobre su propia vida después de meses de sentirse como un objeto que otros movían a su conveniencia. Al día siguiente, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, María recibió una llamada de Carlos que revelaría la verdadera extensión de su codicia y su falta de escrúpulos. «Mamá, ¿dónde estás? En el centro me dijeron que te fuiste ayer y no regresaste. ¿Estás bien?» Por primera vez en meses, María sonrió con genuina satisfacción. «Estoy muy bien, Carlos. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo». «¿Pero dónde estás? ¿Con quién? ¿Cómo saliste del centro?» «Estoy en un hotel, mijito. Resulta que ya no necesito que me mantengas en el centro con los 200 pesos que pusiste en mi cuenta». El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que María pensó que se había cortado la llamada. «Mamá, tenemos que hablar urgentemente. Hay algo muy importante que discutir contigo». María sabía exactamente de qué quería hablar Carlos. «¿Te refieres a la herencia de mi tío Sebastián que has estado ocultándome durante 6 meses?» El sonido que hizo Carlos al otro lado de la línea fue una mezcla de shock, pánico y confirmación de culpabilidad. ¿Cómo supiste? Carlos, ¿realmente creías que podrías robarme mi casa, abandonarme en un asilo, interceptar mi correspondencia y planear robarme una herencia multimillonaria sin que Dios se diera cuenta? Mamá, yo no te robé nada. Todo lo que hice fue protegerte. Una persona ciega no puede manejar esas cantidades de dinero. Ah, ¿no? Pues resulta que esta persona ciega acaba de tomar control legal completo de una fortuna de 7,000 millones de pesos, Carlos. Y la primera decisión que tomé
fue contratar a los mejores abogados penalistas del país para demandarte por fraude, despojo, interceptación de correspondencia e intento de usurpación de herencia. Cuando María colgó el teléfono, sintió algo que no había sentido desde que había perdido la vista. Poder real. No el poder que viene del dinero, sino el poder que viene de la justicia respaldada por recursos suficientes para hacer que esa justicia se cumpla. Esa tarde, María tomó la primera de muchas decisiones que cambiarían no solo su vida, sino la vida de miles de personas vulnerables en todo México. Compró completamente el Centro San José de la Providencia, donde había sido abandonada. Lo renovó de arriba a abajo y lo convirtió en el primer centro de vida asistida del mundo, específicamente diseñado para personas con discapacidades que habían sido víctimas de abuso familiar. Pero eso era solo el comienzo. Con 7,000 millones de pesos a su disposición, María tenía el poder de crear cambios sistemáticos que protegerían a generaciones futuras de sufrir lo que ella había sufrido. Un año después, María González ya no era la anciana ciega abandonada que lloraba en silencio en un cuarto de centro de vida asistida que olía a desinfectante y desesperanza. Pero tampoco había olvidado ni un solo día de esa experiencia, porque había aprendido que el dolor tiene propósito cuando se convierte en compasión para otros. Su nueva casa en las lomas de Chapultepec era una mansión completamente adaptada para personas con discapacidades visuales, con tecnología de voz que controlaba todo desde las luces hasta la temperatura, pisos con texturas diferentes que le permitían navegar sin bastón, y un equipo de asistentes especializados en cuidado de personas con discapacidades que la trataban con la dignidad y el respeto que había estado ausente durante los últimos años de su vida. Pero lo que más la emocionaba no era lo que tenía, sino lo que podía lograr con ello. La Fundación María González para la Protección de Adultos Vulnerables se había convertido en la organización más poderosa de América Latina en la defensa de personas mayores y con discapacidades víctimas de abuso familiar. Con un capital inicial de 2,000 millones de pesos, operaba una red de refugios de lujo, proporcionaba asistencia legal gratuita, mantenía equipos de investigadores que detectaban casos de abuso y había logrado cambios legislativos que establecían protecciones federales para adultos vulnerables. Su primer proyecto había sido establecer la Universidad de la Justicia para Vulnerables, una institución académica que capacitaba a abogados, trabajadores sociales, psicólogos y funcionarios gubernamentales en la detección y prevención del abuso familiar. La universidad tenía campus en 12 ciudades mexicanas y había comenzado a expandirse a otros países latinoamericanos. Pero el logro del que María se sentía más orgullosa era la Ley María González, una legislación federal que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso y que establecía que el abuso patrimonial de adultos mayores y personas con discapacidades era un delito federal con penas de hasta 20 años de prisión. La ley también creaba un sistema nacional de monitoreo que detectaba automáticamente transferencias bancarias sospechosas que involucraran a personas vulnerables. Carlos había intentado todo para evitar las consecuencias legales de sus acciones. Había contratado a los mejores abogados penalistas del país, había tratado de llegar a acuerdos extrajudiciales, había llegado incluso a aparecer en programas de televisión alegando que él era la víctima de una conspiración legal organizada por su madre mentalmente incompetente. Pero la evidencia era abrumadora. Documentos falsificados, correspondencia interceptada, testimonios de empleados bancarios que confirmaban las transferencias fraudulentas y grabaciones telefónicas donde Carlos discutía abiertamente sus planes para apoderarse de la herencia de su madre. El juicio había durado 6 meses y se había convertido en un caso emblemático que cambió para siempre la manera en que México veía el abuso de adultos mayores. María había testificado durante 8 horas, narrando con detalle cada humillación, cada mentira, cada momento en que su propio hijo la había tratado como un objeto descartable. «Señorías», había dicho María durante su testimonio final, «no estoy aquí por venganza personal.
Estoy aquí porque miles de padres y madres ancianos están siendo despojados por sus propios hijos en este mismo momento. Si no hay consecuencias reales para estos crímenes, la epidemia de abuso familiar va a seguir creciendo hasta que ningún adulto mayor esté seguro en su propia familia. Carlos había sido sentenciado a 15 años de prisión por fraude agravado, despojo patrimonial, falsificación de documentos y abuso de persona con discapacidad. Además, había sido obligado a devolver cada peso que había robado de su madre, más intereses y daños punitivos que sumaron 40 millones de pesos adicionales. Lorena, su esposa, había sido sentenciada a 8 años como cómplice en el esquema de fraude. Sus hijos, Sofía y Carlos Jr., ahora de 18 y 20 años respectivamente, habían cortado completamente el contacto con sus padres después de enterarse de la magnitud de los crímenes que habían cometido contra su abuela. Pero María había hecho algo que sorprendió a todo el sistema judicial. Había establecido un fondo educativo para sus nietos, asegurándose de que pudieran terminar sus estudios universitarios sin cargar con la vergüenza económica de las acciones de sus padres. No voy a castigar a los nietos por los crímenes de los padres, había explicado en una entrevista televisiva que se volvió viral. Ellos son inocentes y merecen la oportunidad de ser mejores personas que sus padres. 2 años después de recuperar su fortuna, María había ayudado directamente a más de 15,000 familias. Había financiado investigaciones que resultaron en el arresto de más de 2,000 hijos que estafaban a sus padres mayores. Había establecido refugios especializados para víctimas de abuso familiar en 20 estados. Y había creado un sistema de alerta temprana que prevenía fraudes antes de que ocurrieran. Pero el impacto más profundo no se medía en números, sino en esperanza restaurada. Como el caso de don Alberto, un hombre de 85 años con demencia temprana, cuyos 3 hijos habían vendido su casa y vaciado sus cuentas bancarias antes de abandonarlo en la calle. María no solo le había proporcionado cuidado médico especializado, sino que había demandado a sus hijos y recuperado todo el dinero robado. O como el caso de doña Patricia, una mujer de 70 años con discapacidad auditiva que había sido obligada por su hija a firmar documentos que transferían toda su pensión a una cuenta que no podía controlar. María había contratado a especialistas en derechos de personas con discapacidades auditivas y había establecido un precedente legal que protegía a todas las personas sordas de abusos similares. La historia de María se había vuelto legendaria no solo en México, sino en toda América Latina y España. Había aparecido en documentales internacionales, había sido invitada a hablar en las Naciones Unidas sobre derechos de personas con discapacidades y había recibido reconocimientos de organizaciones humanitarias de todo el mundo. Pero lo que más le gustaba hacer era algo que mantenía en privado, sin cámaras ni publicidad. Cada noche, antes de acostarse en su cama ortopédica de alta tecnología en su mansión de Lomas de Chapultepec, María tomaba su bastón blanco y se dirigía a una habitación especial que había mandado construir en el sótano de su casa. Era una réplica exacta de la habitación número 7 del Centro San José de la Providencia, donde había vivido durante 3 meses. Las mismas paredes blancas, la misma cama individual, el mismo baño pequeño, la misma ventana desde donde había llorado, mirando hacia una oscuridad que se había vuelto literal y metafórica. En esa habitación réplica, María se sentaba todas las noches en la misma silla donde había recibido la visita de Jesús, orando como lo hacía antes, agradeciendo no por lo que tenía ahora, sino por lo que había aprendido cuando había perdido todo. Jesucito, decía cada noche, gracias por haberme dado la ceguera que me enseñó a ver lo realmente importante. Gracias por haberme quitado todo lo material para que pudiera entender el valor de la dignidad humana. Gracias por haber permitido que Carlos me traicionara, para que pudiera entender el dolor de todas las madres traicionadas. Oraba por todos los adultos mayores que en ese momento estaban siendo despojados por hijos ingratos, que estaban llorando en asilos, que estaban firmando documentos que no entendían porque confiaban en familia que los veía como herencias vivientes. Una noche de febrero,
Exactamente 2 años después de su encuentro con Jesús, algo extraordinario volvió a suceder. María estaba orando en su habitación réplica cuando la misma sensación de calor indescriptible que recordaba comenzó a llenar el espacio. Su corazón se aceleró con la alegría de quien está a punto de reencontrarse con la persona más importante de su vida. «Hola, mi hija preciosa», escuchó la voz familiar que resonaba directamente en su alma. «Jesús», murmuró María con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Sabía que ibas a volver». «¿Cómo te sientes, María?» «Agradecida», respondió sin dudarlo. «No por el dinero, sino porque ahora entiendo para qué me diste la ceguera, para qué permitiste que Carlos me abandonara, para qué tuve que pasar por esos 3 meses en el centro. ¿Y para qué fue todo eso? Para que pudiera entender el dolor de los vulnerables desde adentro, para que cuando los ayudara, no fuera desde la superioridad de quien nunca ha sufrido, sino desde la empatía de quien conoce exactamente lo que se siente ser descartado por tu propia familia». «Exactamente. ¿Y sabes cuál es la parte más hermosa de tu historia?» «¿Cuál?» «Que Carlos también va a ser bendecido por tu obediencia, aunque él no lo sepa todavía». María lo miró con curiosidad, aunque no podía verlo físicamente. «¿Cómo?» «Está en prisión por lo que me hizo, porque la ley María González que lograste aprobar va a prevenir que miles de hijos cometan los mismos errores que él cometió. Algunos van a cambiar por miedo a las consecuencias legales. Otros van a cambiar porque van a ver lo que le pasó a Carlos. Pero todos van a tener la oportunidad de arrepentirse antes de destruir a sus familias. ¿Y Carlos alguna vez va a arrepentirse? Cuando esté listo para ser hijo en lugar de heredero, cuando entienda que el amor de una madre no se puede comprar ni vender, cuando se dé cuenta de que perdió algo infinitamente más valioso que dinero. ¿Y yo estaré dispuesta a perdonarlo? María, tu corazón ya conoce la respuesta a esa pregunta. El amor de una madre verdadera no se agota nunca, no importa cuánto daño cause el hijo. Pero perdonar no significa permitir que continúe el abuso. Significa liberarte del peso del odio para que puedas cumplir tu propósito. María sintió una paz profunda llenando cada espacio de su ser. ¿Cuál es mi propósito ahora, Señor? Tu propósito es ser luz en la oscuridad para todos los que han perdido la esperanza. Usar tu historia para demostrar que Dios nunca abandona a los abandonados, que siempre hay justicia para los que confían en Él, que el sufrimiento puede convertirse en bendición cuando se pone en las manos correctas. ¿Y mi ceguera? ¿Alguna vez me devolverás la vista? Jesús guardó silencio por un momento que se sintió eterno. María, tu ceguera física te enseñó a desarrollar una vista espiritual que muy pocas personas poseen. Puedes ver la injusticia donde otros solo ven normalidad. Puedes ver el dolor donde otros solo ven estadísticas. Puedes ver soluciones donde otros solo ven problemas. ¿Realmente quieres cambiar esa vista por la habilidad de distinguir colores? María reflexionó sobre la pregunta con la profundidad que solo da una vida de sufrimiento transformado en sabiduría. No, Señor, mi ceguera me convirtió en quien necesitaba ser para ayudar a otros. No la cambiaría por nada. Esa es la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, María. Los humanos ven la discapacidad como limitación. Yo veo la discapacidad como preparación especial para propósitos que requieren capacidades que los demás no tienen. La presencia de Jesús comenzó a desvanecerse gradualmente, pero antes de irse completamente, agregó algo que María llevaría en su corazón para siempre. Tu historia no terminó cuando recuperaste tu fortuna, María. Tu historia apenas comenzó, porque cada vida que cambies va a cambiar otras vidas. Cada injusticia que corrijas va a prevenir miles de injusticias futuras. Cada lágrima que seques va a generar sonrisas que durarán generaciones. Cuando María regresó a la realidad de su habitación réplica, sabía que había recibido no solo confirmación divina de su misión, sino también la certeza de que su sufrimiento había valido la pena. Hoy, 5 años después, la historia de María González sigue transformando el mundo. Su fundación opera en 25 países, ha rescatado a más de 100.000 adultos vulnerables
y ha logrado que 15 países aprueben versiones de la Ley María González. Carlos fue liberado después de cumplir 8 años de su sentencia por buen comportamiento. Cuando salió de prisión, lo primero que hizo fue ir a la mansión de su madre. María lo recibió en la sala principal, sentada en su silla favorita, con su bastón blanco apoyado contra la mesa, irradiando una dignidad que ningún abuso había podido quebrar. «Mamá», dijo Carlos con voz quebrada, arrodillándose frente a ella como un niño que pide perdón después de romper algo valioso. «Perdóname, perdóname por haberte robado, por haberte abandonado, por haberte tratado como si no fueras mi madre. Perdóname por ser el peor hijo del mundo». María extendió sus manos arrugadas y tocó el rostro de Carlos, sintiendo las lágrimas que corrían por sus mejillas como ríos de arrepentimiento genuino. «Ya estás perdonado, mijo. Desde el primer día que te demandé, ya estabas perdonado. Lo hice para proteger a otras madres, no para castigarte a ti. Puedo quedarme. Puedo ayudarte con la fundación. Puedo tratar de ser el hijo que debía haber sido desde el principio». María sonrió con esa sonrisa que había conquistado corazones en todo el mundo. «Por supuesto, Carlos, pero no como heredero esperando que me muera para quedarse con mi dinero. Como hijo que ama a su madre y que quiere redimirse ayudando a otras familias a no cometer los errores que nosotros cometimos». Carlos se convirtió en el director de un nuevo programa de la Fundación, Hijos en Recuperación, un sistema de rehabilitación para adultos que habían abusado de sus padres mayores y que querían aprender a restaurar esas relaciones. Su testimonio personal sobre las consecuencias del abuso familiar se volvió una de las herramientas más poderosas para prevenir casos similares. Pero lo más importante no son las estadísticas ni los reconocimientos. Lo más importante es que en algún lugar del mundo en este mismo momento hay una madre anciana que ha escuchado la historia de María y sabe que no está sola. Hay un hijo que está considerando abusar de sus padres y que ha decidido reconsiderar después de conocer la historia de Carlos. Hay una familia que ha decidido valorar a sus ancianos después de entender que el abuso familiar tiene consecuencias que van más allá de lo legal. María González nunca recuperó la vista física, pero se convirtió en los ojos de justicia para millones de personas que no podían ver el camino hacia la protección y la dignidad. Demostró que a veces las mayores fortalezas vienen disfrazadas de aparentes debilidades, que el abandono más cruel puede convertirse en el propósito más hermoso y que Dios puede usar incluso la traición familiar para crear bendiciones que trascienden generaciones. Su lema, grabado en bronce en la entrada de cada refugio de su fundación, resume la esencia de su transformación. La oscuridad me enseñó a ver la luz que otros no pueden ver. Mi abandono me enseñó a nunca abandonar a otros. Mi dolor me enseñó a sanar dolores que parecían incurables. Porque a veces, como en el caso de María González, una anciana ciega expulsada de casa por su propio hijo puede convertirse en la luz más brillante que el mundo necesitaba para iluminar la oscuridad del abuso familiar. Si esta historia tocó tu corazón y crees que los adultos mayores y las personas con discapacidades merecen amor y protección, sin importar su condición, deja un like y compártela para que llegue a más familias que necesitan recordar que el respeto a los vulnerables no es opcional, es sagrado. Suscríbete para más testimonios que te demostrarán que Dios puede convertir cualquier injusticia en justicia, cualquier abandono en propósito, cualquier oscuridad en luz. Porque a veces, las mayores fortunas no se miden en dinero sino en vidas transformadas, y las vidas más transformadas son las que han aprendido a transformar el dolor propio en sanación para otros.